Gloria a Dios, aleluya, buenas noches. Dios les bendiga. Voy a hacer tiempo para aparecer en el radar, como siempre les digo. Muy buenas noches, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Estamos muy agradecidos con Dios, otra noche más que nos permite compartir en esta tarde. Le doy gracias a Dios por la vida de Arely, que hoy está aquí con nosotros. Aceptó la invitación nuevamente para venir a compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Comparta la transmisión, el que se vaya conectando. Voy a hacer un poquito de tiempo, porque sé que tarda un poquito en aparecer ahí, en aparecer que estamos transmitiendo. Amén. Tráigase su cafecito, su agüita fresca, póngase cómodo, porque esto va a estar muy bueno. Esto va a estar muy bueno, va a ser de mucha bendición, de edificación a las vidas de muchos. Le doy gracias a Dios porque el último video que tuvimos tuvo un éxito rotundo. Gloria a Dios. La honra y la gloria sea para Dios, que tocó las vidas, los corazones, pero me doy cuenta que Dios estuvo en el asunto. Amén, porque incluso recibí llamadas de personas que la conocen y que estaban sorprendidos. Me gozo mucho, amén, por lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén, gloria a Dios. Y pues doy la palabra para que saludas a la audiencia. Amén, pues aquí estamos de nuevo nuevamente, todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios siga bendiciendo este ministerio, esta plataforma, que la palabra de Dios llegue no nada más en lugares cerca, sino a todo alrededor, porque todos necesitamos una palabra de Dios, aliento más que nada, y gente que está alejada de los caminos del Señor y siente vergüenza por regresar a los caminos del Señor. Y pues estoy muy contenta de poder estar aquí contigo, Liz, después de tantos años de conocernos y de lo que Dios hizo en nuestras vidas cuando estábamos más jóvenes. Voy a subir videos. Y claramente se puede ver que Dios no es mentiroso, que Él cumple su palabra a su tiempo. Quizás para nosotros dices, híjole, ya demasiado tarde, y claro que no. Es en el tiempo del Señor. Quizás para nosotros decimos, ay no, pero es que ya estoy vieja, o ya pasaron los años. No, todo es conforme a la voluntad del Señor y en sus tiempos son perfectos. Eso lo puedo decir, que sus tiempos son perfectos. Amén. Me gustaría, para que la gente entienda el contexto de todo lo que vas a compartir, cómo fue tu infancia, cómo fue tu niñez, cómo fue tu vida. Bueno, mi vida pues era como era católica, iba a la iglesia católica, pero nunca creí en las imágenes. Eso era algo que ya yo lo puedo entender ahorita, de que ya Dios tenía un propósito en mi vida. En mi casa pues decíamos que éramos católicos, pues yo iba con mi hermana, íbamos a la iglesia, pero íbamos cuando era diciembre, porque pues íbamos a las casas a comer y ahí nos las pasábamos, pero en realidad yo miraba las imágenes y yo no tenía fe. Yo decía, las veo, pero no tengo fe, no creo en ellos, porque ya había en mí como ese llamado de que ya estaba Dios chica. Exactamente, ya Dios me estaba apartando para Él. Conocí al Señor en la edad de los 15 años, a través de una señora que todavía vive, gracias a Dios, vive y ya está demasiado grande. Fue tu primer encuentro con la palabra de Dios. Fue mi primer encuentro con la palabra de Dios. El pisar una iglesia cristiana por primera vez, yo decía, ¿por qué lloran? ¿Por qué se hincan? ¿Por qué esto? Y me acuerdo que esa vez me pasaron al frente a orar por mí. Y me acuerdo que me desvanecí y cuando caí dije, ¿qué me pasó? ¿Por qué me desmayé? No entendía, pero Dios ya tenía ese propósito en mi vida, de que ya me estaba llamando para Él. Y así fui creciendo con los jóvenes que ven en esta iglesia, 15, 16, hasta que llegué a Maranata. Ahí llegamos a Maranata, pues yo llegué a la edad de 16 años, estaba chica. Saludos a los pastores Álvaro Méndez y Carla Méndez, que fueron los mentores de estas estructuras que Dios está formando, amén. Y desde ahí pues empecé el camino del Señor, que no fue fácil para mí en lo personal, fue difícil poderme desarrollar, porque pues era algo tremenda dentro de la iglesia.
Era de las personas que no me dejaba, era de las personas que contestaban, era incluso que a veces pues hasta golpeaba a las hermanas. Era tremenda, era tremenda. Era tremenda y pues ahora sí ¿Cómo era que tu personalidad? ¿Cómo eras? ¿Eras cohibida? ¿Eras muy explosiva? ¿No eras muy social? no era muy social, era muy explosiva y muy arrebatada. Era como que, Muy ay, impulsiva. muy impulsiva, exactamente. Tú me dices algo, yo te contesto, a pesar de que estaba en las cosas de Dios, porque realmente todavía no conocía a mi Señor como ahorita lo conozco. Justo le platicaba que hay una persona que nos conoció en el tiempo de que estábamos estudiando y conoció a Arely y me dijo, esa que estaba ahí sentada no es Arely, pues es otra persona. Entonces yo me gozo porque yo sé lo que Dios está haciendo en ella y es algo tan bonito. Créame que ese lunes tuvimos una experiencia tan hermosa aquí, se sentía la presencia de Dios de una forma hermosa, de una forma especial y pues es un testimonio. Ahí está esa hermana que no nos deja mentir, Así que es. dijo que era sota. Saludos a mi hermana Flor, que las conozco de También. Sinaloa. Amén. Todo tuvo un transcurso, todo tuvo un propósito en la preparación para nuestros ministerios. Todo lo que nos profetizaron, ahora lo puedo entender que Dios es real y que Dios cumple sus promesas. A pesar de que muchas veces nos retiramos del camino del Señor, a pesar de las circunstancias, Dios nos vuelve a traer. Y ese es mi testimonio, hermanos. Este es mi testimonio que quiero dar y compartirles. Espero que sea de bendición. Espero que analices y digas, no voltear atrás. Amén. Pues como digo, conocí al Señor a los 15 años, me preparé, tuve mentores que prepararon mi vida, hermana Daisy Castrejón, y cada uno de los que fueron mis líderes fue una preparación, mentores, que fui aprendiendo ahí, en ese transcurso en el que yo estuve. Y pues ahí en ese tiempo, pues fue un tiempo de que yo me salí de los caminos del Señor. Fue algo que, pues, sin querer, uno no se da cuenta cuando te empiezas a enfriar, cuando te empiezas a alejar poco a poco de la iglesia, de los hermanos. Y quiero contar ese testimonio porque yo sé que hay muchas madres que están orando por sus hijos. Amén. Mi mamá es una de las personas que pasó un proceso conmigo, todo el proceso lo pasó conmigo. Ella siempre me decía, hija, busca a Dios, hija, ve a la iglesia, hija, mira, no te alejes de los caminos del Señor. Ella siempre estuvo orando por mí, hermanos. Ella nunca dejó de orar por mí. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces como padres y como hijos empezamos a decir, no, ya no quiero ir a la iglesia, me hostigan, porque realmente a veces cuando llega el resentimiento dices, todos son unos hipócritas, porque llega a ese punto, tocar fondo, decir, yo no quiero nada con la iglesia porque todos son unos hipócritas. Muchas cosas que habían enraizado en mi corazón sin darme cuenta. Entonces, mi mamá es una de las mujeres que admiro con todo mi corazón, porque es una de las mujeres que sembró con lágrimas, pero ahorita ya está viendo el fruto de sus lágrimas. Ella siempre que oraba por mí, le lloraba al Señor, le decía, Señor, alcánzala, Señor, ten misericordia de ella. Entonces llegó el tiempo de que siempre me insistía ir a la iglesia y llegó un momento en que le dije, sabes que ya déjame de hablar de Dios, ya no quiero más de tu Dios, a mí tu Dios no me va a suplir las necesidades porque yo como, yo visto, a mí Dios no me va a caer dinero del cielo. Llegué hasta ese punto, hermanos, en que siempre eran como unas discusiones fuertes con ella por las cosas de Dios, pero yo no quería nada, estaba en una rebeldía tremenda. Entonces yo te quiero decir, hermana, hermano, que estás orando por tus hijos, no dejes de orar por ellos, entrégaselos al Señor, entrégaselos porque el que mejor trabaja es el Señor. Cuando tu madre o padre de familia a veces quieres hacer las cosas por tus propias fuerzas, no lo vas a poder hacer, porque ese trabajo le corresponde al Espíritu Santo. Amén. Tu deber es orar por tus hijos, orar por tu esposo, orar por cada una de tu familia, y tú verás los resultados de lo que Dios hace. El día que mi madre decidió soltarme, ese día yo dije, vaya, hasta que me dejaste de insistir en las cosas de Dios. Ya era el colmo.
Sí, hermano, aparentemente ella me soltó, pero Dios ya me había agarrado para trabajar en mí. Llegó el tiempo, hermanos, en que mi vida andaba divagando, pero tocó un punto muy fuerte en mi vida. Yo caí enferma, hermanos, a causa de mi desobediencia. A mí me dio una parálisis facial de todo este lado de aquí. Yo tuve que ir con doctores hasta Ensenada, tuve que ir con el neurólogo Ensenada y era cuestión pues de dinero también. Fueron muchas cosas que me fueron pasando en mi cuerpo. Yo cada vez caía más enferma. Y mi madre solo me decía, hija, es tiempo de que tú te arrepientas, es tiempo de que tú busques a Dios. Hace mucho tiempo, hermanos, a mí me dieron una profecía, me dijeron, si tú no te afirmas en el camino del Señor, Dios va a permitir algo más fuerte en tu vida. Quizás en ese momento no lo creía, yo decía, no, pues no creo que pase, pero sí, hermanos, sí pasa, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que yo pude ver en mi vida. Y pasé ese duro proceso y yo decía, Señor, si tú realmente existes, ayúdame. Quería que Él me ayudara, pero yo no quería acceder. Yo no quería todavía arrepentirme, yo todavía quería las cosas del mundo. Aquí voy a hacer una pausa, hermanos. Algo que Dios me trajo a memoria es que cuando yo estuve en el tiempo de la iglesia Maranata, llegó una misionera no me acuerdo de dónde era. Y ella llegó a predicar ese día a la iglesia, hermanos. Recuerdo que ese día para ir a la iglesia yo tuve una lucha muy fuerte, yo no quería ir, yo decía, no, pues ¿para qué voy? No me acuerdo porque estaba enojada todo el tiempo. Y me acuerdo aquella vez que una de las hermanas me decía, hermana, pásele, y yo decía, no, ¿para qué voy a pasar? O sea, no me toca a mí ese manto. Y cuando paso al frente, hermanos, que la misionera dice, yo nunca hago esto, dice, pero el Señor me está diciendo que lo haga. Recibe la doble unción de Eliseo y vi que ella me puso el saco. En ese momento caí, pero hasta en ese entonces yo todavía no entendía qué significaba ese manto, qué era lo que Dios me estaba depositando, qué era lo que Dios estaba preparando en mi vida, porque todavía no lo entendía. Porque muchas veces cuando no entendemos las cosas por las buenas, muchas veces Dios nos tiene que enseñar a base de golpes, hermanos. Y así tuve que aprender a base de golpes, a base de caídas, a base de enfermedades. Es muy triste y a veces lo recuerdo y digo, Señor, tanto me amaste, Señor, que tuviste misericordia de mí. Y ahora lo puedo ver esa palabra cumplirse en mi vida. Cuando yo me fui, hermanos, a Veracruz, porque no fui a un lugar todavía a predicar, a servir al Señor, tuve que salir de viaje y regresé, hermanos, yo me sentía vacía. Regresé con un vacío en mi corazón, regresé amargada, regresé frustrada, regresé sin ánimos de nada. Me miraba al espejo y decía, yo no valgo nada, porque eso es lo que el enemigo hace. Te ofrece vasijas de barro para después cobrársela con vasijas de oro. Te ofrece libertad aparentemente, pero no es cierto. Te pone yugos de esclavitud, te amarga la vida, te pone enfermedades. Y uno dice, ya no voy a la iglesia, ya la libré, pero no es cierto, porque uno no es feliz, porque uno recuerda de dónde Dios tú lo conociste. Amén. Y eso estaba dentro de mí. Y recuerdo aquella vez, hermanos, cuando regresé vacía de mi corazón, mi madre me dijo, hija, reconcíliate con el Señor. Y yo le decía, es que no estoy preparada, todavía no me siento preparada, porque muchas veces pensamos que al recibir a Cristo, reconciliarte, necesita una preparación, y eso no es verdad. Y mi madre me decía, hija, reconcíliate con el Señor. Y yo me acuerdo de esa vez, Liz, que yo me reconcilié con el Señor, pero algo de mí se fue apagando, como si me estuviera muriendo. Porque pues yo empezaba a escuchar música mundana, yo hacía muchas cosas malas delante del Señor. Y algo de mí como que me fue apagando, me fue apagando, me fue apagando. Recuerdo ese día que me dijo mi madre, hija, deberías de ayunar. Y yo le dije, es que no creo que Dios los reciba.
pero la palabra de Dios dice que Dios no desprecia un corazón constricto y humillado. Amén. Yo recuerdo ese día que ayuné, me salí y regresé, y cuando salí me entró mucha tristeza por el proceso del que yo estaba pasando. Recuerdo ese día que yo me tiré al piso y le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me abandonan? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Señor, me siento sola, me siento vacía, no me siento feliz, Señor. Ayúdame. De repente, hermanos, yo empecé a sentir cómo la presencia de Dios empezó a descender en ese lugar. Empecé a sentir que mi cuerpo temblaba. Yo tenía mucho tiempo que yo no hablaba en lenguas. Yo tenía mucho tiempo que nada de Dios. Nada. Estaba muerta espiritualmente. Pero ese día algo sobrenatural entró a mi casa. Algo sobrenatural vino sobre mi vida. Una visita hermosa que alumbraba adentro de la casa. Y recuerdo ese día que yo temblaba y mi boca quería hablar en lenguas, pero yo decía en mi mente, no, Señor, no, porque yo he dicho muchas malas palabras, te he ofendido, Señor, y algo a mí no podía sacar esas palabras en español. Recuerdo que le hablé a mi mamá, le dije, mamá, ora por mí, y ella oró por mí. Cuando yo la abracé, no dejaba de llorar. Era como una hora llorando, me la pasé, pero era el Espíritu Santo limpiándome. Amén. Era el Espíritu Santo renovándome y entrando a mi corazón de nuevo. Es que tardaste como una hora llorando. Una hora llorando en los brazos de mi mamá. Ella estaba recibiendo la respuesta que tanto tiempo le costó. 5 años le costó orando por mí. ¿Cuánto tiempo estás esperando, hermano y hermana, para que tu familia vuelva? Muchas veces se desesperan muchos. Sí. Y se salen del camino y pierden las esperanzas. Pero yo te voy a decir, persiste en la oración. Mi madre ha sido uno de los ejemplos que ha persistido en la oración, que ha orado por mí. Y aquí está el fruto. Y ella cuando me ve llora y dice, realmente valió la pena llorar, hija. Valió la pena cada lágrima que derramé, hermanos. Porque fueron muchas cosas fuertes de las que yo hice, hermanos. De las cuales yo digo, me avergüenzo y me arrepiento. Y digo, gracias, Señor, por rescatarme del lodo cenagoso donde yo había caído. Amén. Y recuerdo de ese momento que el Espíritu Santo llegó a mi vida. Ya no sentía ese vacío. Yo nunca, hermanos, había sentido ese vacío que sentía mi corazón. Yo nunca lo había experimentado. Pero cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, yo dije, realmente existe, Señor. Y de ahí mi vida fueron procesos, preparaciones, muchas cosas que yo decía, no puedo, porque muchas veces cuando uno vuelve a los caminos del Señor, el diablo te empieza a acusar, te empieza a decir, tú no puedes, tú hiciste esto y el otro, y te empieza a acusar día y noche. Amén. ¿Y cómo te atreves? Ahora no seas hipócrita. Eso es lo que el diablo me decía a mí, y puedo darle la honra y la gloria al Señor, que Él me levantó, que Él me restauró, que Él me sanó, hermanos, porque este ojo todavía me dolía, mi cara todavía no había quedado completamente. El proceso fue duro, me tuvieron que inyectar por dentro del oído un nervio, y algo que cuando yo gritaba o algo, mi oído se ponía sordo. Entonces yo le dije, Señor, sáname, Señor, sáname. Yo sé que muchas veces es difícil y a veces yo venía con vergüenza y yo le decía, Señor, sáname y ten misericordia de mí. Yo sé que fue a causa de mi desobediencia. Muchas veces me advirtieron del pecado cuando era joven en la iglesia. Iban predicadores y yo siempre estaba sentada ahí escuchando el testimonio de ellos. Pero ahora yo soy testimonio para esos jóvenes cuando están en desobediencia, de esos jóvenes cuando se quieren ir a su casa en rebeldía, cuando uno no se lleva la bendición de tus padres. Créeme que te va mal, te va mal. Muchas veces me lo dijeron, muchas veces los pastores me lo dijeron, Arely, mira, ese hombre no te conviene, mira, Arely, si tú haces eso te va a ir mal. Pero yo no quería hacer caso porque yo quería hacer lo que yo quería, porque yo decía, es que yo soy joven y yo puedo elegir lo que yo quiera. No es cierto, no es cierto, es mentira. El diablo te ofrece muchas cosas en charola de plata, porque el diablo no viene con cola y cuerno. El diablo te ofrece lo que tú quieres, el diablo te ofrece lo que más te gusta, y eso es lo que el enemigo me movía muchas veces. ¿Cuántas
veces no me profetizaban, tienes un ministerio fuerte, pero yo no lo entendía. A mí no me importaba, a mí me importaba lo que yo quería, lo que a mí me placía. Pero yo te vengo a decir que a mí Dios me quebrantó, que a mí me dijo, a mí no me gusta tu soberbia y la tengo que quebrantar. A mí no me gustan las mujeres soberbias y te tengo que quebrantar, te tengo que procesar. Y cada proceso que yo he vivido es para la honra y gloria del Señor. Yo no tenía fe, yo era una mujer que cuando llegué a los pies del Señor no venía con fe, yo no decía, mi Dios no me suple. Pero yo te voy a decir algo, desde el momento que yo decidí seguir a Cristo, a mí Dios me pasó por el proceso de la fe, que cuando yo clamo, Él me responde, que cuando yo no tenía, Él movía los corazones, que cuando yo no tenía para pagar la renta, el Señor movía ese corazón. Y yo puedo decir que mi Dios es real, que mi Dios existe. Amén. Y muchos se sorprendieron del cambio que vieron, pero es porque es una nueva Arely, porque es una nueva mujer que volvió a nacer, una mujer que renació de la ceniza para contar y glorificar las maravillas del Dios Amén. Altísimo que ha hecho en mi vida. Cada proceso que he vivido ha sido para glorificar a Dios. No ha sido fácil, ha sido difícil, pero yo te puedo decir que ha valido la pena. Ha valido la pena. Recuerdo, hermanos, que cuando contaba el testimonio de mi hijo, yo me había quedado sin dinero. Mis papás también. Y yo recuerdo decir, Señor, mira cómo le hago para comprar el siguiente medicamento a mi hijo. Señor, suple esa necesidad, Señor. Y me acuerdo ese día, hermanos, que fui a la iglesia y una hermana me dijo, hermana, tenga. Hermana, Dios me puso en mi corazón darle. Luego llegó una pastora y me dijo, venga, hermana, el Señor me puso en mi corazón darle. Y Dios suplió esa necesidad, porque ese es mi Dios al quien yo le Amén. Sirvo. Cada vez que yo le clamo, cada vez que no tengo algo con que comprarlo, Él me provee. Él me ha enseñado Amén. A decir no tengo. Él me ha enseñado y me ha dicho no digas no tengo. Porque la palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que necesite conforme a las riquezas de su gloria. Es necesario creerle, hermanos. Amén. Por eso muchas veces Dios no se glorifica, porque a veces tenemos esa incredulidad, y donde hay incredulidad Dios no se mueve, y donde hay incredulidad Dios no hace milagros, y donde hay incredulidad Dios no suple, porque a veces no le creemos, a veces le creemos más al brujo, más al santero, al hechicero, al que tira las cartas, pero no le creemos al Dios verdadero. Amén. Él es un Dios real que restaura, sana y salva. Amén, aleluya. Yo no puedo ser la misma mujer que era antes. Muchos me conocieron, muchos de los que están aquí me conocieron. Yo decía, es que a mí me gusta decir las cosas con sinceridad, es que yo soy sincera y es que yo soy así. Pero Dios me dijo, no, tu sinceridad no puede lastimar a otras personas, tu sinceridad no puede seguir ofendiendo a otras personas. Y hay gente en la iglesia que tiene años de ser cristiana y no ha tenido un cambio. ¿Saben por qué? Porque el cambio cuesta, porque así como Jacob fue descoyuntado para que su nombre fuera Israel y al otro día fuera cambiado, así la vida de nosotros necesita ser descoyuntada, necesita ser quebrada, para que el otro diga, mira, esa mujer era arrogante, mira ahora qué sumisa es. Cuesta, hermanos, cuesta el cambio, cuesta el crecimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces son lágrimas las que uno derrama. Es difícil cuando Dios dice, te voy a pasar por esto. Es difícil cuando Dios dice, te tengo que quebrantar, porque hay todavía cosas que no me agradan de ti. Cuando en mi vida yo iba a usar vestidos largos, a mí no me gustaban. Pero ahora si yo uso algo corto, hermanos, a mí me da vergüenza. Porque Dios no cambia lo de afuera primero, cambia lo interno por dentro. Te da identidad. Yo no tenía identidad. Yo me sentí una mujer vacía. Y yo puedo decir que soy una hija de un rey, amada y bendecida por Él. Amén. Muchas veces queremos cambiarlo de afuera, pero cuando realmente
realmente al Espíritu Santo le da ese trabajo le corresponde al Espíritu Santo, no al hombre. A mí no me cambiaron los pastores, a mí no me cambiaron los líderes, a mí me cambió el encuentro que tuve con Dios en el desierto. Yo predicaba antes, lloraba por gente y muchos me decían, tienes un ministerio fuerte, pero en ese tiempo no estaba madura porque no lo entendía. Ahora lo puedo entender de lo que Dios tiene para mí. Realmente Dios ha cumplido sus promesas en mi vida. Ese manto que Dios me puso encima se ha cumplido en mi vida, porque Dios no es mentiroso. Dios cumple lo que te dice. Amén. Él cumple lo que te dice, hermano y hermana. Glorifica a Dios, porque la honra y la gloria es para el Señor. Estoy tan agradecida con Dios por todo lo que me ha dado, por las puertas que me ha abierto, por lo que me seguirá dando. Estoy muy agradecida con Dios. Mi testimonio ha sido para honra y gloria de Dios. Hubo un tiempo, hermanos, que el Señor me estuvo procesando con mi hijo, porque mi hijo tiene sus defensas muy bajas y cada proceso que yo he pasado, él ha sido muy fuerte. El segundo proceso que pasé con mi hijo igual empezó con calentura y no sabíamos qué tenía, no le encontraban. Entonces mi hijo me decía, mami, me duele mucho la boca, dejó de comer de la nada, dejó de estar tirado nada más en el piso. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa otra vez mi hijo, Señor? ¿Qué está pasando, Señor? Y recuerdo ese día que iba para el tercer día y mi hijo no comía nada, mi hijo dejó de comer. Entonces un día de esos mi papá habla y dice, revisen en la boca porque el Señor me lo puso. Revisen en la boca, y prácticamente el problema venía desde su boca de mi hijo. Es de una enfermedad que le vino a su boca a él, y yo le dije, Señor, qué difícil es cuando ves a tu hijo pasarlo por procesos, qué difícil es ver a tu hijo que ahí está enfermo. Pero algo que el Señor me decía, necesitas tener fe, necesitas confiar en mí, necesitas depositar tu fe en mí. Y créeme, hermano y hermana, que cada proceso que he pasado con mi hijo me ha ayudado para fortalecer mi espíritu, para fortalecer mi alma, y no nada más ahí en la iglesia, donde sea, porque seremos probados. Nuestro carácter, nunca dejaremos de ser probados. Y muchos no quieren pagar el precio. Y a causa de esos procesos, muchos se salen de la iglesia. Muchos andan divagando allá afuera. Así es. ¿Qué le podrías decir a las personas que conocieron del Evangelio y hoy están alejadas de él? Yo les digo a aquellas personas que conocieron de Dios y se alejaron, que vuelvan. Muchas veces en la iglesia nos van a juzgar, nos van a criticar, pero el que tiene una relación con Dios no te va a criticar, te va a dar la mano para que te levantes. Yo no me alegro de los que caen. A mí me duele en mi corazón cuando alguien cae, cuando alguien no quiere caminar con Dios. Si estás en ese tiempo, en esa línea de seguir o no seguir en los caminos del Señor, no te detengas. No te detengas, porque allá afuera no hay nada bueno. Allá afuera solo hay maldad, enfermedad. Allá afuera no hay amor. Allá afuera no vas a encontrar lo que en Cristo hay. Si tú te sales del jardín del Edén, vas a perder todo. Hay pruebas, hay luchas. El Señor dijo, en el mundo tenéis aflicción, pero cuidado, yo estaré con vosotros. El Señor nunca te dijo, no tendrás pruebas. El Señor dijo, estaré con ustedes. Y mientras Él esté con nosotros, Él nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Él nos va a seguir preparando en este camino. Y yo estoy muy contenta con Dios por todo y por cada proceso que Él ha permitido en mi vida. ¿Cuáles han sido esas experiencias que has vivido ahora que regresaste a los caminos de Dios? ¿Alguna que nos quieras compartir? Bueno, una de ellas, pues todas mis experiencias fueron en las madrugadas, las visitas que he tenido de parte del Espíritu Santo. Esto es solo para espirituales, y solo los espirituales saben de lo que estamos hablando.
Me recuerdo aquella vez que yo un día le dije, Señor, yo quiero tomar un café contigo en el mar. Llévame al mar, Señor. Van a decir, estoy loca, pero estoy loca por Cristo, porque esto es real. Mi Cristo es real. Yo he vivido cosas reales con Él. Y muchos van a decir, ay, la hermana está loca. No estoy loca, hermana. Estoy agradecida y bendecida por todas las experiencias que he vivido con Dios. Y recuerdo ese día que era una madrugada, porque todas las experiencias que he vivido con Dios han sido en la madrugada. Recuerdo ese día que yo me senté en mi mesita que tenía y oraba al Señor y decía, Señor, aquí estoy. De repente empecé a sentir un olor a café dulce. Toda la casa se empezó a llenar de un café muy rico, un olor dulce. Y me recuerdo que esa vez un pastor me dijo, hermana, tuviste la visita del Espíritu Santo. Dice, porque los olores dulces son la presencia de Dios. Y cada uno de esos detalles que Dios me ha dado, hermanos, han sido atesorados porque Dios ha marcado mi alma. Ya no es como antes, que entraba y sí seguía, pero me salía. Ahorita ya no. Ahorita ya son firmes mis pasos. Ahorita son firmes de miradas en el Señor. Claro, no te voy a decir que no he pasado luchas. Claro que sí, porque somos como los árboles. Muchas veces nos doblamos. Muchas veces sentimos que ya no podemos, pero el Señor nos da fuerzas para seguir adelante. Amén. Otra de las experiencias que he tenido yo vivida fue un día que me miraba al espejo y le daba gracias al Señor por todo lo que he hecho, y me apareció un visión, una figura de Él. Qué hermoso. Eso nunca se me va a olvidar. Eso me comprueba la existencia de mi Dios. Amén. Eso me comprueba que Dios es real y que Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Amén. Estoy buscando, no lo puedo encontrar ahorita, pero el versículo que dice, y en Oseas, y la llevaré al desierto y volveré a hablar a su corazón para volverla a enamorar de mí. Así es. Y eso es lo que el Espíritu Santo hizo contigo, y lo puedo ver, lo puedo sentir. Sí, hermano, existen esas experiencias con Dios, existe ese mover de parte de Dios. Eso solamente lo encuentras ahí en el quebranto, en el llanto, en su presencia, en el clamor, aquellas que hemos vuelto a sus caminos, porque yo también me incluyo, soy una hija pródiga también. Un tiempo estuvimos apartados, pero esta palabra es para ti, mamá, hijos, que están pasando un proceso difícil, que tienen a sus hijos perdidos, quizás estén duros sus corazones y te digan, a mí no me hables de Dios, porque un día yo también dije eso, yo también le dije a mis padres, a mí no me hables de Dios porque yo no quiero saber nada, y pues ella también está compartiendo eso. Yo creo que es el punto de que el pecado y la dureza y la rebeldía que trae endurece el corazón, pero por muy duro que esté, por muy perdido que se vea tu hijo o tu familiar o tu esposo, Dios puede traerlo. Hubo una madre que no dejó de orar por ella. Hubo una madre que levantó vallado alrededor de su hija y clamó y estuvo orando y estuvo intercediendo por ella. Y es necesario que te levantes. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tus hijos? Levanta un altar. Específicamente empieza a clamar por tus hijos. Empieza a clamar por tu esposo. Empieza a clamar por tus hermanos. Levanta vallado delante de Dios por ellos y tráelo al altar cada día. Y Señor, mira a mi hijo. Señor, queremos que ellos vuelvan, pero no hay nadie que se levante por ellos a interceder, porque esto es espiritual. Hubo una guerra en lo espiritual donde se estuvo peleando su alma, porque es real, hermano, eso es real, eso existe. Amén. Pues yo más que nada ahorita, pues mi mamá ya tiene 63 años, ella está grande. Me acuerdo que pues tiempo atrás la miraba siempre con ese vigor y esa fuerza, y cada vez que oro le digo, desperdicié mucho tiempo en no haberte acompañado, porque era la única en la casa a la que llevaba la guerra, y para mí fue una mujer valiente, porque muchas veces ella decía, Dios, tú a mí no me escuchas. Y ella siempre fue valiente, esforzándose, levantándose a ayunar, levantándose a orar, porque era la única
que empezaba a ir a la iglesia, que estaba en la iglesia. Ella y mi papá tuvieron esa guerra muy fuerte con nosotros. O sea, qué triste ver que todos tus hijos estaban en la iglesia y todos se fueron, todos se retiraron. Es una tristeza y un dolor para los padres. Exacto. Entonces yo soy muy agradecida con mi mamá y el tiempo que me la preste de vida. Y yo siempre le he dicho, te voy a honrar hasta el último aliento de mi vida. Y darte gracias porque nunca dejaste de orar por mí. Nunca tus esperanzas no cayeron. Siempre ibas. Incluso me acuerdo que la última vez que pasó un problema muy fuerte, pues mi mamá, pues como todo, llega el momento en donde te cansas. Recuerdo ese día que ella decía, vámonos a la iglesia, y ellos se fueron a la iglesia del pastor Emanuel, y creo que había llegado una profeta y ella no sabía lo que estaba pasando a mi mamá, y le dijo la profeta, traes un problema muy fuerte, pero dice el Señor que vas a vencer, y si viene una bendición a través de eso. Y yo puedo ver ahorita que la bendición era yo. Era un mundo, era el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Porque el diablo sabe lo que Dios deposita en cada uno de nosotros. El diablo sabe el potencial que tienes para el reino de las tinieblas. El diablo sabe el instrumento que tú eres, hermano y hermana. Si tú estás pensando en alejarte de Dios, si a ti te prometieron algo y no lo has cumplido, es tiempo de que digas, Señor, alíñame. Señor, alíñame, ¿qué debo de hacer, Señor? Porque yo conocí a varios que eran predicadores y ahora ya no están ejerciendo ese ministerio. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Es tiempo de meditar y volver, porque Dios no se queda con nada. Hay una cita en Joel que me gusta mucho, lo que se llevó la langosta, el revoltón. Algo de que se fue, pero que Dios vuelve a restituir. Dios volvió a restituir mi vida. Amén. Quizás yo decía, ay, pues ya se perdió todo, pero no es verdad. Dios te vuelve a dar oportunidades, te reconstruyó. Y algo que dice en Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Él no miente. Quizás en el tiempo que yo lo conocía era un tiempo de enseñanza, un tiempo de aprendizaje para ahora lo que Dios me ha encomendado. Le doy gracias a Dios por las bases que Él marcó en mi vida, por ese temor que impulsa en mi vida, porque ahorita eso se ha perdido mucho. Eso se ha perdido mucho y muchos lo ven como religiosismo, pero no. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, y creo que eso a Dios le ha agradado. Le ha agradado que ese legado siga de santidad y temor a Dios. Amén. Me decías algo cuando estábamos platicando, que muchos padres no sueltan a sus hijos, en el sentido de que no, a veces no son las palabras, a veces no van a ser las palabras, que tú te puedes desgastar, tú te puedes deshacer hablándole a tus hijos, pero muchas veces es soltarlos en las manos de Dios. Así es. Muchas veces el Señor le profetizaba a mi madre, suéltame a tus hijas, y a veces como padres es doloroso. Nos duele porque pasan los procesos los hijos y pues también los padres no pasan. No viven juntos. Pero es necesario que soltemos, es necesario soltar al esposo, porque muchas veces llega, en vez de que sea de bendición, muchas veces es de frustración. Hay jóvenes dentro de la iglesia que van por obligación por sus padres, no porque han tenido un encuentro, porque Dios en la iglesia no tiene nietos, no tiene sobrinos, Él tiene hijos completos, y debemos de entender, padres de familia, que nuestros hijos tienen que pasar el proceso y el encuentro con Dios personalmente. Yo como hija y como madre, yo siempre he dicho, mi hijo tiene que tener su encuentro. Así es. Yo no lo puedo obligar porque yo no lo voy a cambiar. Así es. Nadie va a cambiar a nadie. El ser humano no cambia. El que cambia es Cristo. El que transforma es Cristo. El que restaura es Cristo.
Y muchas madres batallan con sus hijos. Hijo, lee la Biblia. Hijo, ya ayunaste. Hijo, esto como carretilla. Pero déjame decirte que cuando tú te pones en la brecha por tu familia, por tu esposo, por tus hijos, sea el tiempo que Dios tenga destinado para que ellos vuelvan, Dios los trae porque ya se los soltaste. Y muchas veces queremos que Dios nos responda ya, como WhatsApp, te mando ese mensaje y ya me contestaste. No, hermana, hermano, es tiempo de esperar en el Señor. Tardé 5 años. Hay gente que tarda 15, 20 años en volver a los caminos del Señor. Amén. Y muchas veces nos desesperamos porque dice Dios no contesta, Dios no aquello. Dios sí contesta. El problema es en la espera del Señor. Eso es en la espera. El desafío. El desafío, en la espera, en exactamente. esperar, porque una cosa es soltar, pero no quiere decir que vamos a dejar de orar, o sea, Así es. soltarlo en las manos de Dios para que tú tengas paz en tu corazón como madre, pero no dejar de orar por Así ellos. es. Seguir orando por Así ellos. es, porque nuestro encuentro es personal con Dios. A mí no me vinieron a decir, Arely, haz eso, no, porque fue mi encuentro personal con Dios. Y al volver yo a los caminos del Señor, Dios depositó nuevos comienzos, nuevos dones, nuevas cosas, un de nuevo muy hermoso que yo digo, ya no hay nada para atrás. Y yo hice un compromiso con Dios. Mi compromiso con Dios es hasta que parto de esta tierra irme contigo, Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga. Incluso yo le he dicho al Señor, Señor, si yo te voy a volver a fallar, mejor llévame. Llévame, Señor, porque es difícil vivir sin ti. A esas alturas, Sí. voltear atrás y decir, ya no sigo, no. Es difícil vivir sin Dios. Sí. Ese candelero que se apaga. Cuando yo recuerdo, hermanos, cuando el Espíritu Santo se fue de mí, fue algo muy triste. Recuerdo esa vez que yo me fui en desobediencia, el pecado entró en mi vida, pero así como entró el pecado en mi vida, el Espíritu Santo se fue. ¿Cómo yo supe que se fue? Así como yo lloré para cuando el Espíritu Santo entró y me limpió, así es, 1 hora lloré porque yo sentía que alguien había traicionado, yo me sentía mal, yo sentía que había ofendido a alguien y me preguntaban, ¿pero qué tienes? Yo decía, no sé, siento un dolor interno, siento como que algo se desprendió de mí, le fallé a Dios, le volví a fallar y el Espíritu Santo no es un juego. El Espíritu Santo para que volviera a tocar mi vida demoró 5 años. Quizás fue poco para mucha gente, a veces, ay, fue rápido, no, hermanos, fueron 5 años. A veces el Espíritu Santo demora hasta más tiempo en volver otra vez a nuestras vidas y traer esa convicción a nuestras vidas de pecado y un arrepentimiento genuino. Porque el arrepentimiento, hermano, es cuando ya tú te entregas y te rindes a Dios y dices, ya no quiero más a Dios, porque arrepentimiento y remordimiento no es lo mismo. Judas tuvo remordimiento, conoció a Dios, estuvo con él, pero ¿qué pasó? Lo entregó y se ahorcó. Solo fue un remordimiento, no fue un arrepentimiento. Y Pedro lo negó. Pedro lo negó 3 veces lo que él le dijo, pero Pedro lo que hizo fue y lloró amargamente, pero se arrepintió. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Un arrepentimiento y un remordimiento son 2 cosas diferentes. No es lo mismo. Un remordimiento te pesa, como cuando alguien muere. Ay, ¿por qué no lo hice en vida? Híjole, no lo valoré. Pero un arrepentimiento no. El arrepentimiento trae cambios. El arrepentimiento trae frutos. En los frutos que son los del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, benignidad, templanza, bondad. Eso es lo que trae el Espíritu Santo, un cambio, una transformación, pero solo en aquellos que se dejan, que se dejan moldear por el alfarero. Amén. Amén. Ustedes no, es que yo me gozo viendo todo lo que estamos aquí platicando. Mi amiga, mi hermana era una persona, pues no sé, yo cuando recién la conocí,
no la entendías. Ahora puedo entender todo su proceso y todo lo que yo vivió, pero es tan tremendo lo que Dios hizo en ella, hermano. Ella tenía un carácter muy feo. difícil, se podría decir muy difícil. Y veo cómo Dios fue transformando. Estamos hablando del arrepentimiento y de un verdadero cambio, ¿no? Cómo fue moldeándote esas áreas. Así es. Cómo estábamos hablando sobre que Dios nos pide a veces perdonar, Así nos es. pide a veces humillarnos, Así es. nos pide, y ahí es donde entra la enseñanza y donde nos pone en práctica a ver si Así es, realmente. si realmente aprendiste o no Sí. aprendiste. Créanme que humildad no nada más que, ay, soy humilde, no, humildad se refleja en muchas No cosas. tiene que ver que si eres Así pobre o es. rico. Exactamente. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, transforma. Ahora sí que, pues yo le doy y le seguiré dando toda la honra y la gloria a mi Señora. Hay proyectos más adelante, claro que sí, porque Dios me sigue abriendo puertas, porque yo sé que es Él el que me está abriendo las puertas. Quizás llegó un momento de mi vida que yo traía unos proyectos a Dios, que yo le quería plantear algo y yo le dije, y es que yo lo quiero así, y es que yo te quiero servir, pero yo quiero que sea así. Pero qué difícil es cuando Dios te dice, no, va a ser a mi manera. El no de Dios. El no de Dios a veces es muy difícil. Es duro. El esperar y Sí. el que dice sí, avanza. Uno va muy contento, pero cuando te dice no y espera, a veces es un poco Cuando difícil. le oras al Señor, le dices, Señor, que se haga tu voluntad. Así es. Hacer la voluntad de Dios no se parece nada a tu voluntad, tenlo por Así es. seguro. No se parece nada a lo que uno quiere y a lo que uno anhela. Me estoy gozando. Saludos a todos ahí, a mi hermana Flor, Juan Carlos, Amén. Selene, mi hermana Fatia, Marta, sí se conectó la hermana Marta, parece también. Saludos, Dios hermana les bendiga. Marta. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte, hermana Amén, Marta. Tengo amén. mucho tiempo que no la veo. Saludos, saludos. Así es. ¿Qué le podrías decir a esos jóvenes que están quizás luchando? Porque yo ahora entiendo que muchas de las cosas que viven pues es por inmadurez, ¿no? Así es. Por la juventud, y la Biblia dice que la necesidad está ligada al corazón del joven. Pero ¿qué mensaje le podrías dar tú a esos jóvenes que están ahí y quizás están como apáticos, quizás lo tengan como en poco? ¿Por qué? Porque también se ve esa indiferencia. Así es, sí. Sabemos que ellos están lidiando con un tiempo tan difícil. Así es. Estamos viviendo tiempos bien tremendos en lo espiritual, en esto del evangelio. Se están levantando muchas cosas que tal vez en nuestro tiempo no lo vivimos. vivimos. Pero ¿qué mensaje le podrías dar a ellos? Algo que el Señor me ministraba también las veces que pues fui a predicar acá con unos jóvenes, es que estamos en tiempos difíciles. Claro que un joven no va a tener el mismo nivel de uno, la misma madurez, porque son jóvenes. Y dice la palabra de Dios en Eclesiastés que la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces para los jóvenes es más difícil. ¿Por qué? Porque están en iglesia, pero ellos quieren probar otras cosas. Hay que orar por nuestros jóvenes y dejar que Dios trabaje en ellos. Porque hay jóvenes, como te digo, que están por obligación en la iglesia, no porque les nace estar o porque hoy sí quiero estar en la iglesia, no. Algo que Dios me ponía en mi corazón hace mucho tiempo es hablar acerca de Daniel. Daniel era un joven que llegó a Babilonia. Daniel era un joven que enfrentó muchas cosas. Pero Daniel, para llegar a ser el gobernador que fue y lo que fue más adelante, él honró a Dios a pesar de su juventud. Que él nunca se apartó de Dios. Y yo quiero decirle a la juventud, jovencito que me escuchas, quiero decirte que nunca te apartes de Dios. Que cada decisión que tú tomes consultes a Dios. Que cada cosa, cada proyecto que tú hagas, consultes a Dios. Porque hay jóvenes, no sé, nos tocó en el tiempo de que éramos muchos jóvenes. Sí. Y yo recuerdo que hay jóvenes que se apartaron de Dios, pero ya no volvieron. Y qué triste, porque nos duele, ya no volvieron. Y no es que hayan vuelto a la iglesia, sino que partieron de esta tierra, y lo más triste, sin Cristo. Eso es lo más triste. Mirar jóvenes en las drogas, mirar jóvenes frustrados, porque déjame decirte que llegó un momento de mi vida que yo dije, ay,
qué frustración, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no hice caso a la voz de mis pastores? ¿Por qué no hice caso a la voz de mis líderes, de mis padres? Porque como dice la palabra de Dios, para que no digas no tengo en ellos contentamiento. Quiere decir que de lo que tú hagas ahorita va a repercutir tu futuro. Las consecuencias. Las consecuencias, ya sean buenas o malas, decisiones buenas o malas. Si estás en un tiempo de esperar por una novia, ora a Dios, ora a Dios. Porque muchas veces nos dejamos llevar por el sentimiento y dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón y perverso. Este corazón es engañoso. El mundo te dice, tú sigue tu corazón, pero la Biblia nos dice que no, porque es engañoso. Y a causa de yo llevar mi corazón engañoso, tropecé. Y es difícil cuando tú dices, híjole, si yo no hubiera hecho eso, pero lo hubiera, ya no existe. Por eso es tiempo de reflexionar y decirle a toda esa juventud a meterla en el fuego, de volver a la senda antigua. Es como yo, tengo mi sobrino, es joven, yo siempre le digo, tú ora a Dios, hijo. Tú ora a Dios y tú busca la presencia de Dios, porque Él tiene fuerte su ministerio. Y le dije, tú serás muy usado por Dios, pero si tú honras a Dios, y yo lo puedo ver. Los niños cuando van creciendo también, siempre le digo a mi hijo, busca a Dios, hijo, no te fijes en las filisteas. Dice, sí, mamá, para que no me pase lo de Sansón, que no me saquen los ojos. Pero él es muy entendido. O sea, es difícil, pero hay que orar por nuestros jóvenes para que ellos sigan adelante y que ellos solos tengan su encuentro con Dios. El trabajo no es de nosotros, el trabajo es del Espíritu Santo. Necesitas soltar a tus hijos, necesitas soltar a tus jóvenes. Yo sé que es difícil porque le quieres decir, mira, no hagas esto, pero es necesario que ellos tropiecen para que empiecen a caminar. No los podemos tener encerrados en una burbuja. Ellos necesitan aprender de sus tropiezos y de sus errores, ellos aprenderán. El gran error, decía una persona, de los padres de ahora es que queremos que nuestros hijos maduren, queremos que vean, queremos verlos como si ya fueran unas personas maduras, y eso pues habló a mi corazón, porque sí es cierto, queremos que ellos reaccionen, ¿no? Pero es tan importante que tengamos esa conexión con Dios como papás, para que el Espíritu Santo nos guíe, cómo hablar con ellos, cómo aconsejarlos, cómo instruirlos, qué decir, qué no decir. También estamos aprendiendo, pero es importante que el más importante esté en tu hogar, que es el Señor Jesucristo, que tú, como decía, dobla rodillas para que la gloria de Dios baje a tu hogar, que sea una atmósfera, que tus hijos puedan notar la diferencia cuando está la presencia de Dios en tu hogar. Y un punto que Dios trae a mi mente es que muchas veces las relaciones de padres a hijos se fracturan. ¿Por qué? Porque llega uno a la rebeldía y no quieres escuchar, y todo lo que tus padres te dicen, todo está mal, te choca, no lo quieres. Llega un momento en que se fractura la relación de padres a hijos. Entonces lo que Dios vino a hacer a mi vida y a la vida de mi familia, de mis padres, fue reestructurar y sanar esa herida. Porque muchas veces como hijos no somos conscientes de que lastimamos a nuestros padres con nuestras actitudes, con nuestros hechos, con nuestras cosas que andamos haciendo, no nos fijamos. Entonces, muchas familias dentro de la iglesia cristiana hay heridas emocionales, hay estructuras que Dios necesita sanar, esa relación de padres a hijos y de hijos a padres. Por eso ahora entiendo que hay muchos jóvenes que viven aislados de sus padres, porque no quieren escuchar el consejo, muchas veces porque no tenemos sabiduría para hablar con nuestros hijos. Tenemos que tener sabiduría, palabra blanda, palabra de parte de Dios para hablar con nuestros hijos. Eso es lo que Dios me estaba poniendo ahorita. Amén. De que hay familias que están heridas por lo mismo, por las acciones de sus hijos, por lo que se viven dentro de los hogares. El ir a la iglesia no quiere decir que ya somos perfectos, claro que no. Es un hospital para sanar lo que se está desbaratando, desboronando. Y eso es lo que Dios trajo conmigo, con mi madre y con mi padre.
el sanar eso, porque yo era de las personas de que pues era pues la verdad, de cada que me siento a hablar con mis hermanas, digo, ay, verdaderamente era el terror del pueblo, porque era la más tremenda, era la que, que es esta, que, o sea, y la verdad, hermano, había mucha amargura en tu vida, Dios te hizo libre de amargura. Exacto, y déjame decirte que ninguna psicóloga me ayudó. Yo quise buscarlas, como lo que te platicaba. Yo traté de buscar a las psicólogas y muchos padres buscan a psicólogos. Ay, para que ayúdenme a mi hijo terapia. No, hermana y hermano, tú necesitas pararte en la brecha, orar por tus hijos, orar por esas opresiones, eso que el enemigo está trayendo a tu casa. Necesitas discernir, orar con discernimiento para ver qué es lo que tus hijos ven, porque muchas veces por lo que ven o por lo que se está moviendo, ellos son influenciados. Ellos son influenciados, y te lo digo porque una de las cosas que el Señor me ha dicho a mí es: cuida lo que ve tu hijo. Y yo cuido mucho lo que él ve, lo que él escucha. Yo digo, esto es malo, esto no es así. Y cuidar el entorno de nuestros hijos. ¿Qué es lo que está atrás de ello? Hermano y hermana, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. ¿Qué es lo que te está haciendo la guerra en tu casa? ¿Qué es? Porque muchas veces peleamos con el hijo, sí, pero ¿qué lo está influenciando para que tú pelees? Para que tú digas, no, lárgate de mi casa, ya no te quiero, y entra en un estado de depresión. Muchas veces hay hijos que están lastimados por dentro, por las malas palabras que a veces como padres les decimos a nuestros hijos. Y hermano, algo que Dios trae a mi espíritu, a mi mente, que muchas veces valoramos a nuestros hijos cuando caen enfermos o cuando ya no están. Eso es muy triste verlo, hermano. Tenemos que tener sabiduría de parte de Dios para guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. No forzarlos, no insistirlos, no decirle esto y el otro, sino orar para que Dios trabaje en ellos. Porque solamente Dios podrá hacer una transformación en sus corazones. Siempre lo he dicho aquí, el Espíritu Santo te va a dar las estrategias para cómo orar por tus hijos. Hay veces te va a levantar en la madrugada y te va a decir úngelos. Hay veces te va a levantar y vas a estar ahí parado en su habitación y vas a estar orando, vas a imponerle manos. Eso habla de que realmente hay un interés, pero muchos lamentablemente están dormidos. El enemigo les está ganando en su hogar. El enemigo está entrando a los hogares y está ganando terreno con tus hijos, y tus hijos cada vez están más perdidos. Están ahí, están en la iglesia, pero están muertos. Están muertos, y es algo triste y es una realidad. Pero el que tiene que despertar en su hogar eres tu mamá o tu papá, como sacerdote, como mujer sabia que edifica. Porque el primer ministerio en nuestro hogar son nuestros hijos, son nuestra familia. Y uno tiene que estar alerta y que el Espíritu Santo te tenga despierto. Tú vas a discernir. Él trae una influencia de fulanito. El Espíritu Santo te dice. Él trae una influencia por fulanito, por sotanito. El Espíritu Santo te habla. Te habla las cosas muy claras. Amén. Entonces hay que despertar en lo espiritual. Hay que ser como ese centinela, estar ahí vigilantes con nuestros hijos. Amén. Y levantar más que nada ese altar familiar. Levantar ese altar familiar. ¿Cuántas veces oras por tus hijos? ¿Cuántas veces le dices, hijo, ven, vamos a orar? El sacerdote, que es el que tiene que dar la bendición familiar y decir, oraré por ustedes. Eso ya no está pasando dentro de las casas. Hay muchas casas que están descuidadas espiritualmente. El sacerdote tiene que reunir a su familia, orar, levantar adoración a Dios. Eso se ha perdido dentro de la iglesia. Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando? Habla con tus hijos los temas que les están hablando allá afuera. Habla con tus hijos, siéntate con ellos. Hay que refutarles. Hace poquito fuimos a una confraternidad de damas y nos hablaban sobre esto de hablar con nuestros hijos. Me dijeron esto en la escuela. Dice que vino su nieta y que llegó. Fíjate, mami, que vamos a tener una obra en la escuela y todos los niños se van a vestir de niñas y las niñas se van a vestir de niños. Entonces ahí dijo ella, no, mira, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y ahí quedó. Y se derribó esa intención que el enemigo traía para confundir quizás la vida de esa niña. Entonces, pues hay que estar bien alertas.
preguntarles a tus hijos qué les están enseñando a la escuela. Es algo que me gusta hacer con mis hijas y porque ahí estás al pendiente qué es lo que les están diciendo. O qué es lo que le están haciendo, porque el bullying es parte también de lo que se están viviendo en las escuelas, muy fuerte. Sí. Y son tantos temas, padres de familia, hermanos en Cristo. Es tiempo de despertar, es tiempo de levantarnos, orar por nuestros hijos, así como mi madre oró por mí todo el tiempo. Yo te voy a decir algo, tus oraciones no son en vano, tus oraciones tienen fruto. Sí vas a llorar, sí te va a costar, muchas veces vas a desistir, pero al final mirarás y dirás, valió la pena orar y llorar, porque cada lágrima tiene su recompensa. Amén. Todo tiene su recompensa, y esto lo doy de testimonio porque mi madre, ella cada que me ve me abraza, me da su bendición y siempre me dice, hija, te quiero mucho, que el Señor te siga usando. Y es como para mí, como un consuelo siempre cuando a veces mi barca empieza a ser golpeada. Ella me dice, tú eres una mujer fuerte y Dios te ha ido transformando y tú sigue adelante. Y es lo que te digo, hermana, sigue adelante con tus hijos. Si tienes a tu hijo ahí, abrázalo y dile, hijo, perdóname si te he hecho sentir mal, perdóname por las veces que he sido imprudente, perdóname, porque muchas veces los hijos cargan cosas que quizás no se los dicen a ustedes. Es tiempo de despertar, padres, por sus hijos, por nuestros hijos, y levantarnos como atalayas, como decía Liz. No es tiempo de estar durmiendo, es tiempo de despertar, porque qué futuro, qué le vamos a entregar a nuestros hijos. Vienen tiempos malos y la ciencia cada vez va aumentando. Quizás, como yo siempre le digo a mi hijo, que quizás un día ya no esté, hijo, pero yo te voy a decir, nunca te apartes de la palabra de Dios, y cualquier cosa que tú sientas, escudriña la palabra. Porque yo siempre declaro a mi hijo con su ministerio y me lo han profetizado, pastor será tu hijo. Y a donde voy siempre me dice, será un pastor. Y yo siempre que oro por él, ya tiene 8. Tiene 8 años mi hijo. ¿Cuándo lo veré? No lo sé, a lo mejor cuando ya esté con un bastón, pero lo voy a ver. Amén. Así es. Pues me gustaría que hicieras una oración por todos los jóvenes, por las madres que están ahí en la brecha, que quizás estén pasando una situación Comenten, dura. hermanos, si tienen alguna petición. Sí, amén. Déjenos ahí sus peticiones y al final nosotros vamos a orar por esas peticiones. Amén. Pero ahorita me gustaría que intercedieras por esos jóvenes. Amén. Y por esas madres, que Dios traiga libertad, que Dios quebrante, que Dios rompa todas esas ataduras que tienen cautivo la vida de nuestros hijos. Y también que algo que me hablaba el Espíritu Santo, abraza a tus hijos. No sé para quién sea esto, pero abraza a tu hijo y dile que lo amas. Así es. Abraza a tu hijo y dile que lo amas. Eso es lo que me dice el Espíritu Santo. Así es. Y eso, aunque él traiga su cara, enchueque su boca, te levante los ojos, abrázalo y dile, yo te amo, yo te bendigo, tú eres promesa de parte de Dios. Declara la palabra para él. Háblale con amor, que pueda sentir tu amor, porque ellos no se expresan. Así es. Ellos no se expresan, son muy cerrados y difícilmente vas a poder entrar ahí si no es por la ayuda del Espíritu Santo. Así es. Amén. Oremos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Bendito Señor, Padre en esta celestial, hora, Señor, tú aquí, sabes, Señor, lo que está pasando a través de las pantallas. Tú sabes, Señor, cada casa, cada corazón, amén. Señor amado. Sí, amén. Mira, Padre, tú sabes, Señor, cuánta madre, cuánto padre, Señor, ora por sus hijos, Señor, para que se vuelvan a sus caminos, amén. Señor, por esos jóvenes, Señor, que están en la iglesia, que van forzados, Señor, a buscarte, Padre amado. Es necesario, Señor, que ellos tengan su propio encuentro contigo, Señor. Si hay hogares, Señor, que están siendo destruidos por el enemigo, es tiempo que te levantes como atalaya, es tiempo que te levantes y despiertes en lo espiritual, que te alineas a la obra del Espíritu Santo, que te alineas al cielo, que tus oídos, que tus ojos, que tu boca se alinee al cielo, porque nuestros hijos se están perdiendo, porque hay jóvenes que están perdiéndose, porque el enemigo está queriendo ganar batalla dentro de su casa, me dice el Espíritu Santo, porque hay familias que se están destruyendo unos a otros. Es necesario que despiertes, es necesario que tú te levantes, sacerdote. Ora por tu casa, ora por tu esposo, ora por tus hijos, por tus nietos, porque eres el sacerdote, porque Dios te ha puesto por sacerdote en esa casa. Es necesario que volvamos a la
senda antigua, que te levantes como Job, cada madrugada, cada mañana, decir, Señor, por si alguno de mis hijos ha pecado. Cuánto ejemplo tenemos en la Biblia, cuánto ejemplo tenemos en la Biblia, y a veces no lo ponemos por obra, pero es tiempo de que despiertes y levantes altar a Jehová, porque como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mujer que estás orando por tu esposo, sigue orando, sigue intercediendo, no te desanimes, espera el tiempo de Dios, espera el tiempo de Dios, que solamente Él tiene ese tiempo para volver a tu esposo, a tus hijos, a aquellos hijos que están alejados. Sigue orando, aunque te cuesten lágrimas, porque después verás el fruto de esas lágrimas. Es necesario que despiertes, porque todo lo que está aconteciendo se está cumpliendo, porque todo lo que está aconteciendo se está cumpliendo. Hay casas donde el enemigo ha ganado terreno, y es necesario que lo corra, es necesario que te levantes como mujer valiente, aunque te estés destrozando por dentro, y dile, Señor, aquí estoy sin fuerzas, pero peleando por mi casa, por mis hijos, porque mis hijos son tuyos, mis hijos son comprados con la sangre del Cordero, mis hijos son para ti. En mi casa hay profetas, en mi casa hay pastores, en mi casa hay ministros, y Samaikendo la vasalla, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay mujeres que están siendo quebrantadas por el Espíritu Santo. Es necesario que te rindas y digas, Señor, dame fuerzas porque no las tengo, porque Dios lo que cumple lo promete. Si Él te ha dicho que tus hijos volverán, que tu esposo volverá, créele, créele que Él lo hará a su tiempo, aunque lo mires tarde, pero Él lo hará a su tiempo, porque Dios no es mentiroso. Es necesario que sigas adelante por esos ministerios, por esos hijos de pastores que están teniendo pruebas, que están teniendo lucha. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, quebranta todo yugo, pudre todo yugo, Señor amado, rompe cadenas, Padre, todo patrón, Señor, que se esté levantando, Señor, en ese lugar, en ese hogar, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre, todo espíritu de depresión, ese espíritu de depresión que se mueve en el nombre de Jesús, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Recibe sanidad, recibe restauración en tu vida, en tu mente, en tu corazón, y no desistas, sigue avanzando en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Bendito. Reciban Gracias, Señor. esta bendición, esta oración. Créala en el nombre de Jesús, porque va a suceder. Lo que Dios dijo para tus hijos va a suceder. Así Amén. es. No dejes que nada ni nadie se robe esa palabra que el Señor ha sembrado en tu familia. Amén. Y el Señor lo ha dicho y Él lo va a hacer. Amén. Así Muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Muchas gracias por venir, Amén. por ser obediente y escuchar Sí, la voz de amén. Dios. Y yo sé Amén. que esta palabra fue de gran bendición para más de uno. Y si por uno, gloria a Dios por ese uno, porque era para usted la palabra. Amén. Y nos gozamos y nos llenamos. Yo puedo sentir aquí la presencia de Dios. Y yo sé que Dios le dio fuerzas a una madre que está ahí quizás. Alguien se quiere reconciliar y voy a hacer esta oración. Amén. El Espíritu Amén. Santo me está moviendo que dile, Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti, Señor, Sí, pidiéndote perdón. Perdóname, Señor, por todo lo que he hecho. Sí, amén. Perdóname, Señor, porque he pecado contra el cielo y contra Sí, ti, amén, Señor amén. amado. Pero en esta hora te pido, Bendito Señor, Dios, toca que las vuelvas a vidas, escribir Señor. mi nombre en el libro de la Toca vida. las vidas. Hoy me reconcilio delante de ti, Dios. Señor amado. Perdóname, amén, Señor, por haber dejado el bendito ministerio. Perdóname, Señor, gloria porque a Dios. volteé atrás, Señor. Sí, amén. Pero es tiempo de que tú regreses. Sí, amén. Es tiempo de que tú vuelvas a tomar el arado. Sí, amén. Es tiempo de que tú sigas el camino del Señor, porque el Señor no te señala. Sí, amén. El Señor te está dando la mano para que tú te levantes. Sí, Yo no amén. sé quién le está diciendo al Espíritu Santo, pero hay alguien que se está reconciliando. Alguien se está amén. reconciliando en este momento. Sí, amén. Y dile, Señor, aquí estoy, como el Sí, hijo amén. pródigo, Bendito Dios. como el hijo pródigo, él hizo y se amén. arrepintió de nuevo. Aleluya, Dile, Padre. Señor, aquí estoy.
Ayúdame, Señor amado, me reconcilio hoy contigo y renuncio al mundo para seguir adelante, Señor. Yo oro por ti, que el Señor levante tu vida, que el Señor te dé la fuerza para seguir adelante, que yo sé que el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Gracias, Padre, yo bendigo a esa persona donde quiera que esté, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Créelo lo que el Señor va a hacer, porque el Señor cuando empieza algo lo termina. Amén. Amén. Dios les bendiga, muchas gracias otra vez. Te pido que compartas y apoyes. Amén. Yo sé que hay ahí alguien que Dios lo ministró. Amén. Dios le ministró y Dios está haciendo algo a través de estas plataformas, a través de esta palabra. Te invito a que sigas adelante, a que no mengues, a que vayas a la fuente. Amén. Si te sentías, porque en el nombre de Jesús se fue toda debilidad. Amén. Si te sentías débil, sin fuerzas, cansado, si el enemigo ya te había dicho que está bien perdido tu hijo, no le creas. Eso es mentira. Amén. Es mentira, porque el Señor tiene una promesa para tu casa. Amén. Así que créelo, yo me gozo en ver el cambio tan hermoso que mi hermana Arely ha tenido. Amén. Siga orando por ella, bendígala para que el Señor siga alineándola y siga llevándola hacia su voluntad. Amén. Amén. Algo para despedir. Pues nada, les mando muchas bendiciones. Gracias, hermanos. Compartan el canal de Liz, sigan apoyando porque es un ministerio parte de todo esto. Los que me conocen, llénenme sus oraciones. Les agradezco mucho, de verdad, a mí y a mi familia que nos lleven en oración. Y agradezco a Dios siempre por todo lo que Él hace, porque primeramente es la honra y gloria para Él, porque sin Él nada somos. Que Dios los bendiga y bendiciones. Bendiciones, nos vemos para en el próximo video.